El aire acondicionado del piso 48 zumbaba en un tenso silencio, roto solo por él. Zumbido de equipos de última generación. Sarapina Caldwell la mantuvo. Dedos suspendidos sobre el documento que sellaría su destino, $2.000 millones. Una firma. Poder absoluto a tu alcance. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Estalló violentamente. Un hombre con uniforme gris de conserje irrumpió en la habitación. La escoba se alzó como un arma improvisada. Antes de que alguien pudiera. Reaccionó, el golpe cayó con fuerza brutal sobre su cuaderno. La pantalla se hizo añicos. 1000 fragmentos que se esparcieron por la impecable mesa de caoba. El tiempo se detuvo. Has perdido la cabeza, la voz aguda de Sarapina rompió el asombro general. Pero. Entre los fragmentos algo llamó la atención, un diminuto microchip plateado. Aparentemente inofensivo. Mortal. La sala contuvo la respiración. Ese componente. Mantuvo información que valía fortunas. Datos que todos pensaban que se habían perdido. Siempre. Lo que parecía un acto de destrucción resultó ser la salvación. Inesperado. Sarapina Caldwell no creía en las segundas oportunidades. No para otros. Mucho menos para ella misma. A los 33 años, había construido Caldwell Innovations desde cenizas dejadas por su padre, transformándolo en un imperio tecnológico con operaciones en 3 continentes. Genio, impecable y absolutamente solo. Su oficina en lo alto de un rascacielos dominaba Manhattan como un trono moderno. Todo en vidrio y acero frío. Confiaba en los algoritmos, no en las emociones, en números. No en promesas. Tu padre confió una vez en la pareja equivocada. Lo destruyó. Ella. Juré nunca repetir el mismo error. Cada decisión fue calculada con precisión quirúrgica. Cada riesgo evaluado con frialdad, cada relación mantenida a una distancia segura. El consejo la admiraba. Los inversores la temían. Los empleados susurraban sobre su manera glacial y sus exigencias insuperables. Pero nadie la conocía. Verdadero. Y así era exactamente como ella lo quería. La fusión de esa noche cimentaría su legado. Caldwell Innovations se convertiría en intocable. Finalmente estaría a salvo de las traiciones que habían arruinado a su padre y moldeó su personalidad despiadada, que veía la vulnerabilidad como debilidad. El contrato estaba allí inmaculado con números perfectos que la transformarían en una de los ejecutivos más poderosos del sector. Todo lo que tenías que hacer era firmar. Socios internacionales. Sonrió al otro lado de la mesa. Su director financiero, Richard Hall, asintió con aprobación. Todo fue según el plan. Extendió la mano hacia el bolígrafo sin. Imaginemos que 3 pisos más abajo, alguien acabara de descubrir una verdad. Explosivo. 3 pisos más abajo, en un almacén que olía a productos de limpieza y a café rancio. Ethan Brooks ayudó a su hija con su tarea. Laia, de 8 años, sentada en una cubo volcado, balanceaba su cuaderno de matemáticas sobre sus rodillas, su cola de caballo balanceándose mientras resuelve fracciones. Ella todavía dibujaba corazones por orden. Servicio del padre. Ethan tenía 37 años, pero parecía 10 años mayor. Las arrugas alrededor. Los ojos contaban historias de noches de insomnio y preocupaciones interminables. 4 años. Anteriormente fue el ingeniero principal de seguridad de datos en Meridian Labs. Él tenía una casa en las afueras, una esposa que lo amaba y un futuro prometedor. Hasta alguien robó tecnología confidencial bajo su supervisión. Trató de detenerlo, lo intentó. Demuestra tu inocencia. En cambio, se convirtió en un chivo expiatorio. Tu reputación ha sido destruida. Durante la noche. Su carrera, terminada. Su esposa murió 6 meses después, aquejada de una enfermedad que ya no podían tratar. Ahora limpiaba pisos en el mismo edificio donde se tomaron decisiones valoradas en miles de millones de dólares.
Llevaba identificación con número 47 y vació botes de basura para personas que ni siquiera miraban en su dirección. Pero Ethan todavía estaba observando todo. El parpadeo de una cámara de seguridad. El zumbido de un servidor que ejecuta un código sospechoso. El patrón de pasos en pasillos vacíos. Los viejos hábitos no mueren tan fácilmente. Y esa noche algo andaba muy mal. Los sistemas eléctricos emitían una frecuencia que allí no debería existir. Una señal. Escondido, peligroso. Lo había estado siguiendo durante 3 días. Ethan notó la anomalía hace 72 horas. Antes, una oscilación que no tenía cabida en un edificio tan seguro pulsando a través de la red. Mantenimiento eléctrico como un latido clandestino. Seguí el rastro. Conductos de ventilación y salas de servidores, descifrando pistas de que solo alguien con el pasado vería. El camino conducía al piso ejecutivo, la oficina del CEO, el cuaderno que usaba para todo lo que importaba. Alguien había instalado un transmisor en su interior. Alguien que sabía exactamente cuándo lo usaría. De nuevo. La reunión de fusión. Medianoche. Ethan comprobó las imágenes de la cámara técnica desde el panel de acceso de su conserje. Allí, en blanco y negro granulado, estaba la prueba que necesitaba. 3 semanas antes. Durante una ventana de mantenimiento de rutina, alguien reemplazó la computadora portátil Sarapina por una réplica idéntica. El original quedó registrado en el sistema. El reemplazo fue perfecto excepto por el chip escondido en su carcasa. Un fantasma. Tarjeta digital programada para activarse en el momento en que firmó el contrato. Borraría el proyecto Fénix por completo, transferiría la tecnología a quien quiera que estuviera al otro lado de ese letrero y dejar a Caldwell y Nevaschens como un cascarón vacío. Miles de millones en el papel, 0 en la realidad. Ethan miró el reloj, 11:47 de la noche. Faltaban 13 minutos para el fichaje. Su mirada se dirigió a Laia, que ahora dormía con la cabeza apoyada en su abrigo. Después, a la pantalla que muestra la sala de reuniones 3 pisos más arriba. Si se detuviera, una valiosa empresa quedaría diezmada. Si actuaba, perdería el único trabajo que tenía. Arregla tu reputación arruinada. Pero le había hecho una promesa a su esposa moribunda. Nunca te calles cuando algo anda mal. Tomó la escoba y salió corriendo. El ascensor era demasiado lento. Ethan subió las escaleras de 3 en 3, su botas resonando en el vacío de hormigón. La mente trabajaba más rápido que las piernas. Si llamaras a seguridad, nunca creerían a un conserje con antecedentes sucios frente a ti. De guardias corporativos que protegen un negocio de miles de millones de dólares. Si tratara de explicar, perderían preciosos minutos en preguntas mientras el reloj avanzaba. Necesario. Detén eso ahora. El pasillo del piso 48 brillaba como una galería de arte. Tu imagen reflejada en el mármol pulido mostraba a un hombre sudoroso con el uniforme pegado al cuerpo. 2. Los guardias de seguridad se adelantaron cuando lo vieron acercarse a la sala de reuniones. Este piso es restringido, señor, advirtió uno de ellos. Ethan no disminuyó el paso. Necesito hablar con él. Señorita Caldwell. Es una emergencia. Vete ahora o te expulsarán por la fuerza. A través del cristal esmerilado vi sombras que se movían. Sarapina extendiendo su mano hacia el bolígrafo o el documento deslizándose por la mesa. No hubo más tiempo. Empujó el primer guardia y arrojó su hombro contra la puerta. Se abrió violentamente. 20 pares de ojos se volvieron hacia él. Los ojos de Sarapina se abrieron como platos, una mezcla de conmoción y furia. Si firma este contrato, todos los datos centrales de la empresa será borrado en 60 segundos, su voz era áspera, desesperada. Alguien se rió. Otro sacó su celular. La mano de Sarapina se congeló sobre la línea de la firma. ¿Quién diablos eres?
Ethan no respondió. Cruzó la habitación en 4 largas zancadas. Levantó la escoba y golpeó con todas las fuerzas que tenía. El cuaderno explotó en fragmentos. Volaron plástico y vidrio. Gritó un ejecutivo. Los guardias de seguridad lo inmovilizaron, pero sus ojos permanecieron fijos en los escombros buscando. Hasta vio la astilla de plata rodando sobre la madera barnizada, deteniéndose justo al lado del contrato no firmado. El silencio que siguió fue como una cuchilla cortando el aire. Luego vino el caos. La sala de seguridad todavía olía a plástico quemado y tensión mientras los gritos amainaban, mezclado con el ruido de las esposas al apretarse. Los guardias obligaron a Ethan a arrodillarse en el frío suelo, mientras las voces se superponían: llamen a la policía, llévense este loco aquí. Richard Hall, el director financiero, se levantó de su silla, con el rostro rojo. Con furia, sus nudillos blancos de estar tan apretados. Llévatelo. Él destruyó propiedad de la empresa. Esto es inaceptable. Pero Sarapina no se movió. Los ojos estaban pegados al pequeño chip plateado, que ahora descansaba contra el bolígrafo. Que había seguido cada cláusula de ese maldito contrato. Lo recogió con dedos lentos, girándolo bajo la luz. La superficie reflejaba circuitos que no pertenecían a nadie. Hardware estándar. Marcus Chen, el director de tecnología, se inclinó sobre ella y su rostro perdió el color al reconocer lo que vio. Esto no debería estar aquí. La voz de Sarafina atravesó el tumulto como una hoja de hielo. Todos afuera. Excepto él. Señaló a Ethan, todavía inmovilizado con las muñecas atadas con bridas. La habitación se vació en murmullos confusos, socios internacionales intercambiando miradas, miembros de la junta directiva exigiendo explicaciones. Cuando la puerta finalmente se cerró, solo quedaban 4 personas: Sarapina, Ethan, Marcus y 2 guardias de seguridad. El aire estaba cargado de electricidad. De una decisión que lo cambiaría todo. Ethan permaneció de rodillas, con los ojos fijos en ella. Tienes 30 segundos para decirme. Convencerte de que no llames a la policía. Él le sostuvo la mirada. Si me equivoco, pueden volver a esposarme. Pero si estoy en lo cierto, deberías agradecerme. El olor a café quemado y la desconfianza impregnaron la sala de seguridad, donde Ethan estaba ahora sentado en una silla de metal atornillada al suelo, con las muñecas todavía arrestado. Marcus Chen desmontó los restos del cuaderno bajo las luces fluorescentes implacables. El chip, demasiado pequeño para contener el peso de lo que reposado bajo una lupa, como una bomba de tiempo desactivada. Sarapina permaneció apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, observando. Silencio. 20 minutos sin decir palabra, solo con esa mirada penetrante que no me perdí ningún detalle. Marcus trabajó en absoluta concentración, con los dedos volando en teclados, ejecutando diagnósticos en sistemas aislados, prevención de cualquier. Sabía lo peligrosa que podía ser una tecnología desconocida. Gotas de sudor brillaba en su frente. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro era un máscara de choque. Es el proyecto Fénix. Todo el código fuente. Cada algoritmo. Cada patente que perdimos hace 6 meses. Sarapina se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Así? ¿Es posible? Marcus tragó saliva. Alguien lo copió antes de que nos diéramos cuenta. Había sido robado. Almacenado aquí. Y lo planté en tu computadora portátil. Sus dedos temblaron mientras se desplazaban interminables líneas de código. Pero no es solo eso. Hay una desparasitante incorporado. Si hubieras firmado ese contrato a medianoche, habría sido activado. Habría subido el Fénix a un servidor externo y borrado todo rastro de nuestros sistemas.
El aire en la habitación se congeló. Sarapina se volvió hacia Ethan, sus ojos ardían con una mezcla de furia y algo más peligroso, respeto. ¿Cómo lo supiste? Él no se desvió. Mirar. No sabía qué había en el chip. Solo sabía que la computadora portátil estaba comprometida. Análisis de señales. Monitoreo de frecuencia eléctrica. Viejos hábitos. Un silencio. Fuerte sensación. ¿Ahora eres limpiador? Sí. Hace 4 años, yo era ingeniero. Seguridad de los datos. Las paredes parecieron cerrarse. Marcus tosió, rompiendo la tensión. Extrañar. Caldwell, quienquiera que haya puesto esto tenía acceso a nivel ejecutivo. No fue un hacker. Externó. La mandíbula de Sarapina se apretó. Haz una auditoría completa. Quiero saber cuándo se cambió esta computadora portátil y quién tuvo acceso a ella. Miró él. Guardias de seguridad. Libérenlo. Las bridas cayeron al suelo con un crujido. Ethan se frotó. Muñecas con los ojos todavía fijos en ella. Sarapina dio un paso adelante. ¿Quién eres? ¿En serio? Alguien que ha visto este tipo de traición antes. Alguien que no fallará. Nuevo. 6 horas más tarde el sol salió sobre Manhattan mientras Sarapina contemplaba el expediente de Ethan Brooks extendido sobre su escritorio. Las piezas no encajaban. Narración que le habían contado. Primero de su clase en el MIT. 12 años en Meridian Labs, arquitecto jefe de seguridad en proyectos por valor de cientos de millones. Premios. Reconocimientos. Una carrera brillante. Hasta que hace 4 años, todo se derrumbó. Robo de tecnología. Algoritmos de defensa clasificados vendidos en el mercado negro. La investigación apuntó a Ethan, evidencia circunstancial, momento sospechoso. Acceda con sus credenciales durante la infracción. Pero cuanto más leía Sarapina, más aparecieron grietas. Había denunciado irregularidades semanas antes del robo. Había detectado patrones de acceso inusuales. Había recomendado protocolos para características de seguridad adicionales, todas ignoradas por la administración. El día después de que se descubrió la infracción, Ethan fue despedido. Sin cargos. Formal. Sin juicio. Solo un despido sumario y una reputación destruida. La empresa necesitaba un chivo expiatorio para calmar los contratos gubernamentales y inversores nerviosos. Él luchó. Contrató abogados que no podía permitirse. Exigió una verdadera investigación. La batalla legal se prolongó durante meses, agotando sus ahorros. Luego su esposa enfermó. Cáncer. Tratable pero caro. Tu seguro estaba ligado al trabajo. Sin él, abandonó el proceso. Vendí todo para pagar el tratamiento. No fue suficiente. Sarapina encontró una foto. Ethan, más joven, sonriendo junto a una mujer alta. Cabello oscuro sosteniendo a un bebé. El título con su esposa Jennifer y su hija. Léela. Otro documento registrado, Jennifer Brooks, fallecida, 18 meses después de que Ethan perdiera su trabajo. Cerró el expediente con los dedos temblorosos. Recordó el propio padre en sus últimos días, destruido por una traición similar, un socio comercial que le había robado su tecnología y lo había dejado arruinado. Ella tenía 16 años. La memoria todavía ardía. Miró la ciudad, dorada por el amanecer. Un hombre que lo había perdido todo. Él acababa de salvarla del mismo destino. Quizás no fuera un saboteador. Tal vez. Sabía reconocer el sabotaje mejor que nadie en esa sala. 3 días después, la reunión de la Junta fue una guerra. 12 empresarios con traje impecable, cada uno convencido de que sabía lo que era mejor. Richard Hall, director financiero, con el pelo plateado, encabezó la carga con refinada confianza. Señorita Caldwell.
Entendemos su gratitud, pero mantener a este hombre en el marco crea una responsabilidad enorme. Destruyó propiedades. Interrumpió una negociación crítica. Hay antecedentes penales en nuestra industria. Él salvó la empresa, respondió Sarapina, voz firme como el acero. Rompió su computadora portátil por sospecha. Y desde la próxima vez, ¿dejamos que los limpiadores dicten nuestras políticas de seguridad? El acuerdo resonó alrededor de la mesa. Sintió que la presión familiar iba en aumento, el peso de las expectativas, el coste de parecer débil. La óptica es terrible, añadió otro miembro. Los inversores están nerviosos. Con el retraso de la fusión. Necesitamos un liderazgo fuerte. Eso significa consecuencias. Significa justicia. Sarapina contraatacó sin dudarlo. Richard se inclinó hacia adelante. Su voz suave como el whisky añejo. No estamos sugiriendo un proceso solo. Un despido discreto. Dale una compensación. Todos siguen adelante. La fusión. Volver a la normalidad. Miró a su alrededor y vio el miedo disfrazado de sabiduría. Proteger informes trimestrales, no principios. Pensó en su padre. En el socio que lo traicionó. Mientras el consejo evitaba su mirada, ella puso sus manos sobre la mesa de caoba. No voy a despedirte. Voy a ascenderte a consultor. Seguridad y reabrir el caso de Meridian Labs. Investigación completa. Si dicen Brock se equivoca en cualquier cosa, lo sabremos. Pero si está bien, quiero. Entiendo todo lo que él ve y nosotros no. La habitación explotó. La cara de Richard se hizo oscuro. Estás cometiendo un error. Tal vez. Pero es mío comprometerme. Esa noche Sarapina encontró a Ethan en el sótano, en el área de mantenimiento. Él estaba enseñando a Laia, la hija del conserje, cómo arreglar una lámpara rota. Tú. Los cables expuestos brillaban con la luz amarilla y la risa de la niña resonó entre los presentes. Muros de hormigón. Cuando Sarapina se acercó, Ethan miró hacia arriba. Manos todavía sucias de grasa. ¿Necesita algo, jefe? Ella sostuvo el expediente en su contra. Pecho sintiendo el peso de una decisión que ya no podía revertirse. Te necesito. No. Como limpiador. Él sonrió por primera vez, una sonrisa que no llevaba amargura. Entonces será mejor que me des acceso a los servidores. Porque quienquiera que plantó ese chip todavía está aquí. Y Sarapina lo supo con una certeza que quemó. Como el fuego que la caza acababa de comenzar. Cabezas inclinadas sobre el banco de trabajo arañadas por años de trabajo. El lenguaje de la chica se escapó entre sus labios en absoluta concentración. Señorita Caldwell. Laia. Saltó, sus ojos brillando como circuitos recién conectados. Mira, papá me está enseñando electrónica. Sarapina sintió que algo se aflojaba en su pecho, a pesar de su cansancio. Que pesaba mucho sobre sus huesos. Eso es increíble, Laia. Tienes un don. La niña sonrió. Orgulloso. Gracias. Papá dice que arreglar las cosas rotas es importante. Tú. Los dedos de Ethan se detuvieron sobre el hilo retorcido. ¿Diriges todo este edificio, Laia? Se cruzó de brazos y estudió a Sarapina con una seriedad que no coincidía con sus 7 años. Más o menos. ¡Guau! Son muchos pisos. Un silencio. Después. En voz baja, papá dice que eres muy inteligente y muy triste. El aire en el taller se volvió frío. Ethan levantó la vista tan rápidamente que el destornillador se le resbaló de los dedos. Laia. Está bien, interrumpió Sarapina, su voz más suave de lo que pretendía. Ella sí. Se arrodilló manteniéndose al nivel de los ojos del niño. ¿Por qué crees que estoy triste? Laia se mordió el labio pensando con la intensidad de alguien analizando un plan eléctrico. Porque siempre estás solo.
Te vemos a través de las ventanas cuando limpiamos. Nadie viene nunca a visitarte. Solo hombres de traje que parecen enojados. Las palabras cayeron como cuchillos, precisas, sin previo aviso. Sarapina sintió su peso, perforando algo que había estado sangrando durante años. Ethan se levantó y se secó las manos en la espalda. Vaqueros desgastados. Ya termina esta última conexión. Necesito hablar con la señorita Caldwell. La niña asintió, regresando a su proyecto con un tarareo de canción. Lo cual sonó como una bendición en medio del caos. Caminaron hasta el fondo de la bahía, donde el rugido de las máquinas ahogaría cualquier sonido. Confesión. La Junta quiere que te despida, comenzó Sarapina, con los dedos apretando el archivo como si pudiera aplastar la traición que contiene. Lo sé. Y lo haría. Justo en su lugar. Ethan se cruzó de brazos con la mirada fija en un punto más allá del muro. ¿Por qué hiciste eso? Arriesgaste todo por una empresa cuyo nombre ni siquiera conoces. El silencio se extendía como un cable de alta tensión. Cuando habló, su voz era áspera. Como si las palabras hubieran sido arrancadas de un lugar demasiado profundo. 4. Hace años, vi algo mal en Meridian. Alguien estaba robando datos. Lo intenté. Informé. Mi jefe lo ignoró. Mis colegas pensaban que estaba paranoico. Los nudillos se pusieron blancos. Seguí investigando solo. Cuando ocurrió la filtración, mis pruebas solo me hicieron parecer culpable. Me convertí en el chivo expiatorio. Sus ojos encontraron a Laia, pequeña y concentrada entre cables y placas. Después de eso, me quedé en silencio. Bajé la cabeza. Mi esposa pagó el precio. La voz se quebró. Casi imperceptible. Ella se enfermó. No pude pagar el tratamiento porque tenía. Lo perdí todo peleando una batalla que no podía ganar solo. Una pausa. La noche que ella murió prometí que nunca volvería a guardar silencio. No cuando sé que algo anda mal. Aunque cueste todo. Algo dentro de Sarapina se rompió, una fisura fina y dolorosa, como hielo rompiéndose. Bajo presión. Una vez mi padre confió en la persona equivocada. Su socio comercial. Un hombre que lo llamó amigo. Ella tragó saliva. La traición lo destruyó. 6 meses después murió. Construí esta empresa sobre su tumba prometiéndome que nunca confiaría en nadie como él lo hacía. Que nunca me iría. Nadie se acerca lo suficiente como para destruirme. ¿Cómo funciona eso? Preguntó Ethan en voz tan baja que casi no lo escuchó. ¿Solo? Su risa fue un sonido vacío. Increíblemente solo. Tal vez estemos solos por diferentes razones, murmuró. No dejes. Nadie entra. No puedo hacer que nadie vea más allá de lo que me acusaron. Ya veo, dijo Sarapina, en voz tan baja que podría haber sido un secreto. Ethan la miró fijamente. Eres la primera persona en 4 años que lo ve. Y luego en las sombras del turno de noche, mientras Laia dormía en una silla. Improvisado con mantas, Ethan trabajó. Sarapina le dio acceso silencioso. A los servidores, a los sistemas que ni siquiera el Consejo conocía del todo. Los datos eran una obra maestra de crueldad, 2 capas de cifrado, una dentro del otro como muñecas rusas diseñadas para engañar. La primera capa quedó impecable. Proyecto Fénix en todo su esplendor, una tecnología de energía limpia revolucionaria. Patentes, algoritmos, resultados de pruebas que valieron la pena. 1.000 millones. Cualquier empresa que lo poseyera dominaría el sector de las energías renovables. Durante una generación. Pero debajo, escondido en los metadatos como veneno inyectado directamente en una vena. Fue el verdadero cargo. Un registro completo de espionaje corporativo en todo. 14 meses. Correos electrónicos cifrados sobre robo y venta de tecnología. Dueño.
Comprobante de transferencias a cuentas offshore. Registros de acceso. Servidores que prueban que alguien con autorización ejecutiva había estado copiando. Cubrir sistemáticamente los activos más valiosos de Caldwell. Y luego las grabaciones. Decenas de ellos. Ethan escuchó 3 veces antes de estar seguro. Luego un cuarto porque el cerebro se negó a aceptar. La voz le resultaba familiar. Calma. Autoritario. De alguien que estuvo en cada reunión. Importante. Alguien en quien Sarapina confiaba. Comprobó las marcas de tiempo en los metadatos, las comparó con las empresa, realizó un seguimiento de las transacciones financieras a través de empresas fantasma. Cada pieza. Señaló al mismo hombre. Richard Granizo. El director financiero. El hombre que trabajaba con su padre. El que siguió el ataúd hasta la tumba y prometió ayudarla a honrar su legado. Ethan se alejó de la pantalla con el estómago revuelto. No fue solo un robo. Fue una estrategia meticulosa y a largo plazo. Richard había estado planeando esto durante más de un año. La fusión no fue un negocio, fue el movimiento final en un juego de ajedrez del que Sarapina ni siquiera sabía que formaba parte. Si hubiera firmado, la empresa compradora no habría recibido nada de valor. En un mes demandarían a Caldwell por fraude. La batalla legal devastaría a la empresa. Ricardo ya había negociado su posición con su competidor. Me iría con el proyecto. Fénix, una fortuna y Sarapina ardería con los escombros. Ethan descargó todo a una unidad cifrada. Luego fue a buscarla. La encontró en la oficina a las 2 de la madrugada. Las luces de la ciudad palpitaban detrás de ella. Como un organismo vivo. Ella levantó la vista cuando él entró. Encontré algo. No fue una pregunta. Necesitamos hablar sobre Richard Hall. El rostro de Sarapina no cambió. Pero algo en sus ojos, un temblor, una chispa, traicionó el impacto. Mi director financiero. Eres un traidor. Ethan conectó el disco a su computadora. Las pruebas se cargan lentamente, pregunta. Por pieza. Sarapina observó en silencio como la traición del hombre que más amaba. Confianza desplegada en datos y grabaciones. Tus dedos blanqueados en el borde de la mesa, sus uñas clavándose en la madera. Cuando terminó el último expediente, habló. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 14 meses documentados. Posiblemente más. Richard estaba al lado de su padre. Él estuvo en el funeral. Mantuvo su mano cerca de la suya. Tumba y prometió ayudarla a honrar su legado. Él iba a dejar que te quemaras, dijo Ethan con voz ronca. La fusión fue diseñada para destruirte. Juicios, investigaciones, posiblemente prisión. Tu reputación se desgasta. Su empresa se desmanteló. Mientras Richard se fue con todo lo de valor. Sarapina se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de afuera no lo sabía, no lo sabía. Importaba. ¿Por qué me dices esto? Podrías haber usado esta evidencia para limpia tu nombre en público. Porque esta es tu empresa. Tu vida. Tu traición que enfrentar. Él lo haría. Se acercó pero no la tocó. Sé lo que es cuando otros deciden sobre tu dolor. Ella se dio vuelta. Podrías haberme destruido con esto. Filtrado. Vendido. No quiero venganza. Quiero justicia. Sus ojos se encontraron. Hay una diferencia. A las 9 de la mañana siguiente, la sala de reuniones de la Junta estaba llena. Todo. Ejecutivos obligados a asistir. Richard Hall entró con confianza, sonriendo, ya. Hablando de control de daños. Traje impecable, maletín de piel italiana. Buen día. Sarafina. Preparé puntos para inversores. Aún podemos salvar esto si actuamos rápido. Siéntate, Richard.
Algo en su tono le hizo dudar. La sonrisa permaneció, pero los ojos cambiados. Se sentó lentamente. Sarafina permaneció de pie. Detrás de ella, la pantalla de proyección cobró vida. Te llamé aquí para discutir una violación de seguridad. Una que viene sucediendo durante 14 meses. Presionó un botón. Uno que casi destruyó empresa. Apareció el primer correo electrónico. Remitente, Richard Hall. Destinatario, dominio de un competidor. Especificaciones técnicas. Nombres en clave. Proyecto Fénix. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír el sudor goteando. Ella respondió con una sonrisa traviesa, mi padre. ¿Y la señora Sarapina? Ella dijo que el código es como la poesía, tiene que ser hermoso por dentro incluso si nadie lo ve. La frase resonó más de lo que Laia imaginaba. Porque en el piso 32, Sarapina estaba mirando por la ventana de la oficina de Ethan. Viendo la ciudad iluminarse en el crepúsculo. Todavía mantenía la costumbre de trabajar hasta tarde, pero ahora era por elección, no por obligación. Café en la taza. El helado estaba frío, ella lo reconoció como la misma mezcla que él había estado bebiendo durante años. Cuando todavía vaciaba botes de basura y escuchaba conversaciones que no eran para sus oídos. ¿Todavía usas ese reloj? Señaló el desgastado Timex que llevaba en la muñeca él. Igual que el que usaba cuando limpiaba los pasillos por la noche. Funciona. Giró el puño y la luz de la ciudad se reflejó en el cristal rayado. ¿Y yo? Recuerda no desperdiciar las cosas buenas solo porque están rotas. Sarafina sonrió. Así hablaba ahora, con metáforas que parecían accidentales pero van directo al grano. Como cuando dije hace meses que confiar no es darle la espalda a alguien. Es saber que si te apuñalan te lo harán. Ayudarte a coser la herida más tarde. El Consejo aprobará mañana el nuevo protocolo, dijo cambiando de posición. ¿El que sugeriste? No más investigaciones internas basadas únicamente en denuncias. Anónimo. Todo tiene que tener primero pruebas concretas. Bien. Porque la última vez que confiaron ciegamente en un papel firmado casi lo pierden todo. Ella se rió, pero el sonido se apagó rápidamente. Porque ambos sabían que no se trataba solo de Ricardo. Se trataba del sistema que le permitía actuar. Fue alrededor de los 4 años en que Ethan había sido ese papel firmado, un nombre en un informe, un hombre en una foto de seguridad, un problema a archivar. ¿Vas a hablar en la ceremonia del Fénix? Preguntó fingiendo examinar el documento sobre la mesa, que ya me sabía de memoria. Ethan tomó la taza y tomó un sorbo de café frío sin hacer una mueca. No soy bueno para los discursos. Eres genial con las verdades. Y eso es lo que necesitan oír. Él la miró fijamente durante un largo segundo. Luego lentamente asintió. Mientras Laia pueda ir. ¿Quiere mostrar su proyecto? Por supuesto. Y trae esa chaqueta azul tuya. ¿Qué vestiste en el juicio? Ese que parece que fue de mi abuelo. El que te hace parecer alguien que pertenece aquí. Sarapina sonrió, pero los ojos estaban serios. Porque perteneces, Ethan. No como un favor. Como un hecho. Él no respondió. No era necesario. Afuera, la ciudad latía, luces, tráfico, el zumbido constante de una máquina que nunca se detuvo. Pero ahí, en esa oficina con el clavel de la ventana marchitándose en el jarrón, porque Ethan se olvidó de regar, y la foto de Jennifer sonriendo. En la mesa el mundo parecía más tranquilo. Más honesto. Creo que aceptaré esa invitación a cenar, dijo finalmente. ¿Tuyo? Madre. Si sigue en pie. A Sarapina casi se le caen los papeles. Odias las cenas formales. Odiaba cuando era camarero. O cuando él era el sospechoso. Se puso de pie ajustándose las mangas de la camisa. Ahora soy solo yo.
Y creo que tu madre hace un buen boeuf. Bourguignon. Ella lo miró con incredulidad. Luego se rió a carcajadas sin filtros de esa manera que solo sucedía cuando estaba con él o con Laia. Eres imposible. No. Solo estoy aprendiendo. Sacó la chaqueta de la percha, la tela deshilachada en los bordes. Codos. Igual que tú. Y cuando salieron juntos, uno al lado del otro por los pasillos que ya había limpiado Mil. A veces nadie se fijaba en el conserje que ahora tenía la llave de la sala del consejo. Pero todos notaron más la forma en que Sarapina Caldwell sonreía. Cómo se veía a la gente en los ojos. Cómo finalmente pareció ver lo que siempre había estado allí. Justo frente a ti. Que los mejores muros no son de hormigón ni de contraseñas. Se elaboran con las manos extendidas. Y de opciones pequeñas silenciosas de creer. Ella siempre decía, mi padre y su amiga Sarapina, pero la verdad era que Ethan Brooks y Sarapina Caldwell habían tejido algo que desafiaba toda definición. Él, que comenzó como una alianza improbable, él revisó los protocolos de seguridad. Seguridad, su firma de órdenes ejecutivas, se convirtió en un diálogo constante. Cada decisión importante pasó por ambos. Cada duda, cada riesgo. Cada victoria. Cuestionó sus instintos, ella desafió sus miedos. Los almuerzos se convirtieron en cafés, los cafés se convirtieron en noches enteras sin discutir más amenazas o cortafuegos pero sueños dormidos, libros a medio leer, la forma en que la luz golpea. Diferente en las ventanas del piso 48 al anochecer. La gente se dio cuenta, por supuesto. Algunos susurraban sobre el caso entre el director general y el conserje. Otros simplemente sonrieron al verlos cruzar juntos el lobby, ella con tacones y maletín. Cuero tiene las manos en los bolsillos de la chaqueta, siempre atento, siempre un paso por delante. Frente. Pero la mayoría estaba demasiado ocupada para preocuparse. Hasta que llegó. Aniversario esa noche. El auditorio estaba lleno. Los empleados se apretujaban en los asientos, los murmullos resonaban entre ellos. Las filas. Cuando Sarapina subió al escenario, un foco iluminó la vitrina junto a ella. Tu lado. Sobre terciopelo negro, inmóvil y letal en su sencillez, estaba el chip. Plata. Inocente. Un año antes casi los había arruinado. Este pedazo de metal, comenzó su voz firme pero con un tono casi imperceptible, fue plantado por alguien en quien confiamos. Y fue descubierto por alguien a quien ignoramos. Sus ojos encontraron a Ethan detrás del escenario. Gesto discreto y subió al escenario con las manos en los bolsillos, el rostro. Máscara de malestar que solo hizo que el momento fuera más auténtico. Ethan Brooks se unió a esta empresa como limpiador nocturno. Hoy es nuestro director de seguridad. Pero la posición no cambió quién era. Una pausa. El silencio en él. El auditorio estaba tan denso que se podía oír el zumbido de las luces. Él siempre fue así. Persona. Nosotros somos los que finalmente aprendemos a ver. Los aplausos estallaron. Pero entonces algo inesperado. Ethan vaciló, su mano temblaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando lo quitó, todo el auditorio contuvo la respiración. Dentro de la pequeña caja de terciopelo brillaba un anillo plateado, sencillo, con un inscripción en el interior, confianza restaurada. Soy terrible para los discursos, admitió con voz ronca. Y aún peor con el tiempo. Pero este año aprendí una cosa, cuando encuentras a alguien que realmente te ve. No esperes. Confías en eso. Rodilla en el suelo. 800 personas conteniendo la respiración. Sarapina Caldwell. Me devolviste mi carrera. Pero me diste mucho más. Me devolvió la fe en que el mundo todavía puede ser justo. Miraste más allá del mío. Uniforme además de mi pasado. Viste quién intenté ser. Y me enseñó que derribar muros no significa que todo se derrumbará. Una pausa. Sus dedos ya temblaron en sus labios.
No puedo devolverte los años que pasaste protegiéndote. Pero puedo prometerte un futuro en el que nunca más tendrás que afrontar nada solo. Donde la confianza no es debilidad. Donde construimos algo real, juntos. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron sin contemplaciones. Se tapó la boca con la mano, los hombros. Sacudida. Me estás pidiendo que me case contigo delante de 800 empleados, una risa. Ahogado. Eso es un no. Es un sí, hombre imposible. Sí. El anillo se deslizó sobre su dedo. El beso selló la promesa. Y cuando Laia irrumpió en él. Escenario arrojándose en sus brazos al grito de ahora tengo madre, él. El auditorio no solo aplaudió sino que vitoreó. Fue más que una historia de amor. Fue él. Prueba de que a veces las cosas que se supone deben destruirnos terminan mostrándonos la manera de sobrevivir. Más tarde, cuando la fiesta se calmó y solo quedaban ellos dos en su oficina, él. El estuche con el chip todavía estaba sobre la mesa. Sarapina pasó los dedos por el cristal. Como si pudiera sentir la energía de esa fatídica noche. Esto estaba en la máquina de un traidor. Casi nos destruye. Y al final nos trajo. Hasta ahora. Un símbolo extraño para una boda, observó Ethan, acercándola a él. Solo si ignoramos que somos una pareja extraña. Ella sonrió. Un director ejecutivo y ex limpiadora. Actual directora de seguridad, corrigió besando su sien. Sigue siendo raro. Perfecto entonces. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Afuera. Manhattan brillaba indiferentemente 48 pisos más abajo. La vida continuó. Y el chip, al captar la luz, brilló un recordatorio de que a veces son las fracturas las que revélanos cómo reconstruir. Confianza. Coraje. Y la audacia de dejar entrar a alguien. Ver no como somos, sino como podemos ser.